Entonces la prédica de hoy titula Incrédulos juzgando a la Iglesia. Tiene 3 puntos. Por litigios entre creyentes, como motivo de vergüenza y por el mal testimonio de la Iglesia. El Señor provee sabiduría a su pueblo, para que se resuelvan los problemas internos, los pleitos, según la voluntad de Dios y no como se acostumbra, según los mandatos de los hombres. Señor, queremos encomendar esta predicación esta mañana. Queremos que seas tú quien nos hable al corazón. No deseamos dejarnos llevar por emociones y sentimentalismos, ni tampoco por criterios personales. Queremos, Señor, que tú hables a tu iglesia y nos des las pautas necesarias para entender lo que tú estás mandando en cuanto a nuestro comportamiento y nuestra actitud. Por eso te damos gracias, Dios. Te bendecimos. Y anhelamos, Señor, que tú obres a través de tu palabra en el crecimiento espiritual de tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La iglesia juzgada por incrédulos, por litigios entre creyentes. Dice 1 Corintios 6, del 1 al 3. ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Bueno, ¿qué es un litigio? Es un pleito legal que se da entre 2 partes y se lo presenta a un tribunal judicial con el fin de establecer demandas y llegar a un acuerdo o, en su caso, hacer justicia. Bueno, ahora bien, Pablo no está diciendo, por si acaso, que los juicios que se dan contra o entre los impíos estén mal. Cuidado que después digan perfecto los abogados, entonces a partir de ahora los cristianos al menos ya no tienen pega, ya no pueden atender nada, ya no pueden dedicarse a su profesión. No está diciendo Pablo eso. Lo que está diciendo es que entre ustedes, dice, ¿sí? Por eso el Señor ha establecido autoridades en los gobiernos con el fin de que se ejerza justicia. Vean lo que dice Romanos 13, del 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Bien, esto quita a cualquier cristiano la idea de decir, ¿me puedo rebelar contra este gobierno ahora? No, no puedes rebelarte contra el gobierno, porque fue instituido por Dios. El momento que te rebelas a este gobierno, sea el que fuere, y sea de la inclinación que tenga, y las características aún que vaya a tener, te rebelas contra Dios. ¿Ya? Por tanto, al que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios y para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Exposición clarísima de parte de Pablo para decirte a ti, cristiano, cristiana, ¿no es cierto?, que tienes la obligatoriedad de responder con obediencia a lo instituido. ¿Sí? Lo que Pablo no aprueba es que 2 creyentes acudan al tribunal del Estado para resolver sus problemas. Esos problemas entre ellos, y no lo hagan dentro de la iglesia. Les dice, ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo
a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Bueno, ¿de dónde vienen estas cosas? De la cultura, de las cosas que copiamos del mundo, ¿sí? En los tiempos de Pablo, los griegos tenían una costumbre de acudir a los tribunales para resolver sus pleitos. Estas situaciones muchas veces eran un motivo de entretenimiento para gente que los observaba. O sea, la gente iba a los tribunales en ese tiempo para ver, a ver, quiénes están rompiendo el alma, para gustar lo que está pasando, para disfrutar. En Atenas, cuando había un pleito, se recurría a un árbitro por cada parte afectada y se traía uno tercero para poder dirimir en caso de no llegar a ningún acuerdo. Bueno, a veces sucedía que no se lograba nada, entonces se presentaba el caso a un tribunal que se denominaba de los 40, y si el problema no se solucionaba allí, se lo llevaba a otro tribunal compuesto por 200 ciudadanos. Si allí tampoco se solucionaba, porque es así el carácter del ser humano, es insatisfecho para siempre, ¿no es cierto?, se llevaba a uno de 400, donde finalmente, sí o sí, tenía que resolverse el pleito. Entonces, si dan cuenta ustedes, los que han tenido oportunidad de ver el tema judicial, esos son los estratos que aún hasta ahora se mantienen, ¿sí? Sin embargo, a pesar de cómo se pudiera considerar eso, Pablo no estaba de acuerdo en que los cristianos usaran este método para resolver sus conflictos internos. Por mucho que parece ser perfecto, decir que van a ponerse a una instancia, a la siguiente, una mejor, una más amplia, una de mejor calificación, Pablo dice, no es la forma correcta. Ahora, los judíos tenían un método diferente para resolver sus problemas. Ellos llevaban sus temas a los tribunales locales, donde ancianos y hombres prudentes, judíos, juzgaban y daban el veredicto. El Sanedrín se constituía en el mayor tribunal judío porque se componía de 70 ancianos y sacerdotes. Para los judíos era una verdadera blasfemia acudir a un tribunal gentil en el caso de que quisieran resolver sus problemas. Y nosotros los criticamos a los judíos. Yo personalmente los critico. Sin embargo, ellos ya tenían ciertas normas de las cuales no se salían bien fácilmente. Entonces Pablo, apelando a eso, a ese criterio, esperaba él que, como los judíos al menos, los cristianos juzgaran y resolvieran sus problemas sin necesidad de acudir a tribunales externos. Era para cuando se trataba de asuntos menores también. O sea, no eran, digamos, violaciones a la ley terrenal o delitos de orden público. No es que ya lo ha asesinado y entonces aquí nomás entre nosotros vamos a solucionar. Si habían cosas serias, pues tenían nomás que someterse a la justicia de ese tiempo. Era cuando habían problemas pequeños o diferencias que provocaban desacuerdos entre los creyentes. Entiéndase, cosas que se pueden resolver, como bien lo dice el léxico antiguo, las cosas se pueden resolver conversando. Pero era lo último que muchos hacían. Por eso Pablo dice, ¿qué ha pasado? O sea, ahora, ¿de dónde está saliendo esta corriente para que entre miembros de la congregación de la iglesia lleven sus problemas a asuntos judiciales? Hablando ayer con una pareja joven que desea casarse, les decía, ustedes ahora en este momento van a entrar, se van a casar,
y van a entrar a formar parte del universo de cristianos casados. No quisiera que pronto llegaran a entrar en las estadísticas del 60% de los cristianos divorciados. ¿Y cómo se divorcian los cristianos? Van donde el pastor y le dicen: pastor, no estamos de acuerdo. No he visto ni uno hacer eso. Inician su demanda con un abogado que tiene todas las ganas de romperle el alma al otro, y con el otro dispuesto a defender su causa aunque tenga que matar a alguien. Y los cristianos firman los memoriales. Pero eso decía, no me digas que no leíste. Eso decía, que era tal y así, y de esta manera, y así se comportaba, y esto te hacía. Yo no pensé que eso estaba diciendo. Es que este es mi abogado. No, los cristianos ponen, y le ponen su salsa. Que Dios haga justicia. Si Dios hiciera justicia, los dos morirían en el tribunal. Entonces Pablo, para justificar su argumento, les recuerda: no tienen que olvidarse, ustedes van a juzgar al mundo, a los ángeles también. Y si así va a suceder, ¿por qué no pueden juzgar estos casos pequeños? ¿Por qué tienen que llevar esto a dirimir con personas que no conocen a Dios? Les dice: ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Jesús les había prometido a sus discípulos que se sentarían en 12 tronos con él para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ya lo que dice Mateo 19:28, Jesús les dijo: en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En la visión del profeta Daniel se ve cómo Dios les da autoridad a los santos para juzgar. Y dice en Daniel 7, 26 al 27, pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio les será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos, debajo de todo el cielo, serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Viene el Apocalipsis para ver que la palabra de Dios nos deja clara la idea de lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Sabemos que la iglesia va a recibir la potestad para juzgar en el futuro. Dice en Apocalipsis 24, también vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Y además, no solamente dice que vamos a juzgar al mundo, sino que vamos a juzgar inclusive a los ángeles caídos que están en prisiones de oscuridad. Judas 1:6 dice: a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Por lo tanto, si la iglesia va a juzgar al mundo y a los ángeles caídos en la eternidad, ¿por qué no juzgaría los pinche casos que se presentan dentro de la iglesia en la actualidad? ¿Ah? ¿Por qué esas relaciones entre personas que se aman, supuestamente, personas que se respetan y se quieren, personas que deberían estar siempre de acuerdo, personas que deberían
considerar la vida entre ellos como una vida sujeta al dominio de Dios. ¿Por qué tienen que estar pensando? Bueno, ya que no puedo arreglar contigo, ¿no es cierto? Nos veremos en los tribunales. Te voy a iniciar un juicio. Te voy a hacer un pleito. Te voy a demandar. Está en el ADN del ser humano llevar las cosas a los extremos, especialmente en los pleitos, y no sanarlos antes que se desborden. Vean ustedes en la tradición que podemos leer en la Biblia, cuando Israel se formó como nación, ya se habían establecido jueces para resolver los problemas dentro del pueblo. En Éxodo 18, versos 21 a 23, dice: además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50, de 10. Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo. Que traigan a ti, le dice a Moisés, todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir, y todo este pueblo, por su parte, irá en paz a su lugar. Así es que no se necesitaba que los jueces fueran mis amigotes, los que me admiran, los que me socapan. Eran hombres capaces, temerosos de Dios, veraces, que aborrecían las ganancias deshonestas. Así que no podías ir con tu coima, no podías ir con tu carita de ángel y convencerles y decir: mira, sabes que bien malo es. Ellos juzgaban con veracidad. Y entonces le quitaban toda esa carga que tenía Moisés, porque antes de esto, simplemente como un comentario, Moisés estaba en la puerta de su tienda atendiendo asuntos, y había una cola más larga que para el teleférico cuando hay paro. Todos para que se les atienda con problemas legales, de conflictos, de diferencias, de cosas que no podían solucionar entre dos personas cristianas, o por lo menos creyentes en Dios. Entonces, así como en Israel ya se había constituido algo, en la iglesia son los pastores y los líderes los encargados de velar por el bienestar espiritual del pueblo. ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque estos han sido puestos por Dios para que corrijan con sabiduría aquello que esté mal. Es un mandato que le da a Tito en la carta que le hace a él, en el capítulo 1, verso 5: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Así que había una manera de poder hacer las cosas, y deberían solamente que ser obedientes, consecuentes y seguir lo que Dios quiere. Por lo tanto, viendo y habiendo analizado todo esto, es deseable que todos los problemas entre creyentes se resuelvan dentro de la iglesia, y no esperen a que se descontrolen para tener que solucionar en los tribunales del mundo. Y ante toda esta imagen actual de la iglesia, donde vemos que efectivamente hay problemas que no quieren ser solucionados, que no quieren solucionarlos entre personas creyentes, viene Santiago para explicarnos el origen.
Santiago 4, versos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Esta es una carta de Santiago a los creyentes de la iglesia. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen, porque no piden. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente en la iglesia? Hay guerras y pleitos al interior. Eso quiere decir que están en constantes disputas. Y aquí Santiago le pone un término bien, puede parecer duro, pero es bien exacto. Lo llama guerras. Porque es como si fuera un conflicto armado. Es para indicar la seriedad y hasta posiblemente la agresividad de ese conflicto. Y no es que había solo malos entendidos. No eran simplemente diferencias de opinión entre ellos. Había guerra. Habían peleas, pleitos, de tipo verbal, insultos, humillaciones, calumnias, chismes, rumores. Había la necesidad de hacerlo quedar mal al contendiente. Y la Biblia dice que esas luchas revelan el corazón de la persona. Esto creo que es un llamado muy importante a la iglesia, para hacer ver si efectivamente decide obedecer a Dios o prefiere tomar la iniciativa del mundo. En 1 Corintios, capítulo 11, verso 19, dice: porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. ¿Te das cuenta? Como el Señor no dice: ay, mi iglesita, pobrecitos mis hijitos, los voy a apapachar, cuidar, no voy a dejar que les pase nada, y si hay algún pequeño lío lo vamos a aplacar y no vamos a dejar que se sepa. El Señor no está diciendo que aquí van a amañar nada, que Él manda estas cosas, que Él provee que sucedan estos conflictos. Y no es porque Él es malo y debe hacer maldad, solamente te deja hacer lo que sabes hacer muy bien. Pero eso tiene una consecuencia. ¿Qué te dice? Que así se va a saber de qué madera estás hecho. Entonces tú te vas a dar cuenta, el Señor lo sabe, tú te vas a dar cuenta cuáles son tus verdaderas intenciones, dónde está tu corazón, qué es lo que estás haciendo, por qué estás haciendo eso. Por este medio, pues Dios enseña quién es el pueblo de Dios realmente. No es aquel que viene a la iglesia, no es aquel que se congrega todos los domingos, no es el que da su ofrenda, no es el que dice: estoy mirando por el internet, mírame pues también a mí. No, no es ese. Es el que verdaderamente da la talla. El momento de ¿dónde? De la prueba. Ahí se muestra sobre quiénes está la gracia. Y vemos en quiénes se ha manifestado quiénes son los verdaderos convertidos al Señor. Quiero llamar la atención tuya, para ver si de repente tú tienes conflictos que no quieres solucionarlos, que no quieres atenderlos para arreglarlos. Simplemente les echas un poquito de tierra, igual que con nuestras tuberías. Pones ahí raíces que tapan los agujeros. El Señor te va a remover en tu vida. El Señor las va a quitar. Y va a quedar al descubierto lo que eres, lo que piensas. Santiago pregunta: ¿no vienen de las pasiones que combaten a sus miembros? ¿De dónde vienen todos estos líos? ¿Acaso no vienen de lo que ustedes mismos son? El origen de sus peleas Santiago la atribuye ¿a quiénes? A sus
pasiones. Y esa palabra pasiones en griego es hedonē, que significa placeres, deseos. Y aunque la palabra deseos en sí misma no es mala, esta palabra hedonē siempre es usada en forma negativa en la Biblia. Y vean ustedes que de esta palabra, hedonē, proviene la palabra hedonismo, que es una expresión que postula el placer como fin y como fundamento de vida. Esa era la causa detrás de todas las luchas de la Iglesia. Así es que todos los hedonistas están llamados a convertirse, a dejar su actitud, a no dar gusto y rienda suelta a lo que yo quiero y lo voy a conseguir a como dé lugar. ¿Cuál era la causa de esas luchas? El amor a los placeres. ¿Qué me place a mí? ¿Qué quiero? ¿Qué me gustaría tener? Pues eso lo voy a conseguir. Ese de poner su felicidad en las cosas del mundo, poner la mirada más en la tierra que en los cielos, más en este tiempo que en la eternidad, más en los hombres que en Dios, más en la carne que en el espíritu. Ponte a pensar, iglesia, los conflictos en tu familia, los conflictos en tu trabajo, los conflictos aquí mismo, dentro de la congregación, ¿cómo se originaron? Siempre hubo alguien que quiso salir con su gusto y creía que tenía la razón. El único que tiene la razón, como ya hemos visto hace algunos domingos, el único que tiene la razón es Dios. Amén. Y cuando eso domina en el corazón, cuando uno quiere realmente conseguir lo que le place, inevitablemente produce una mala conducta. Y se cumple lo que dice Santiago: ustedes codician y no tienen. Cuando uno pone en su corazón lograr algo, es porque realmente ha considerado que eso es lo que encuentra como valioso, como importante, como atesorable. Y el Señor dice: dejen ya de hacer tesoros en la tierra. Cuando el corazón del hombre, de la mujer, busca felicidad en las cosas del mundo, en el dinero, en los bienes, en el trabajo, la inclinación del corazón te lleva a codiciar y a envidiar a los demás. Y cuando el amor al placer o a las cosas no es mortificado por el Espíritu, te lleva a pensar que lo que necesitas lo puedes conseguir por ti mismo. Ese deseo es fuerte, ardiente, y te lleva a pensar que las cosas de esta vida y en este mundo se logran con esfuerzo humano. Te han hecho creer que eres el capitán de tu vida, que eres el que logra las cosas, que tus logros van a estar en el diploma de honor de la eternidad. Entonces te crees autosuficiente, ya no dependes de Dios y haces lo que tienes que hacer, en eso eres bien diligente, pones todo tu esfuerzo y tienes un solo propósito y crees que vas a lograr lo que te has propuesto. Santiago dice: desean muchas cosas, pero nada les llega. ¿Por qué? Porque dependen únicamente de ustedes mismos. No tienen porque no piden. ¿Por qué no piden? Si tú puedes hacerte el desayuno, le dirías a quien vive contigo: hazme el desayuno. Si tú puedes hacértelo, no lo necesitas. Si tú crees que algo puedes lograr en tu vida, no necesitas de Dios.
Pero debes saber en esta última instancia que las cosas no están en tus manos. Todas las cosas están bajo el control de Dios. Y si por si fuera necesario, digamos, que alguien nos los recuerde, en 1 de Samuel, capítulo 2, versos 6 al 8, dice: el Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece. Humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Así es que todo, riqueza, pobreza, salud, enfermedad, todo está en manos de Dios. Y el salmista reconoce y descansa en esa verdad cuando escribe el Salmo 104, versos 13 al 17. Al 15. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Así es que Santiago les dice: ¿qué deben hacer si necesitan algo? Búsquenlo por ustedes mismos. Caven la tierra y van a encontrar. Pídele a Dios. Pídele a Dios con fe. Aprende a depender totalmente de Dios por una causa, por una sencilla explicación: Él cuida de ti. Amén. Él conoce tus necesidades y Él es capaz de saciarlas. Dime, hasta ahora, cuántos esfuerzos, cuánto tiempo has estado luchando hasta este día para lograr lo que querías. ¿A quiénes has acudido? ¿Cuántas personas has molestado? ¿A quiénes has incomodado para lograr lo que quieres? Y de vez en cuando te largabas una oración: Dios, si es tu voluntad, me vas a dar esto. Sin fe, sin convicción, sin amor a Dios. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 7, versos 7 al 8. Pidan y se les dará. No piden, no tienen, dice Santiago, porque no piden. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Todas tus necesidades y todo lo que te preocupa, todo eso que te angustia, todo eso que absorbe tu atención, todo eso que te tiene el día preocupado, angustiado, que no te deja dormir, que está tocando la puerta de tu mente todo el día. Todo eso Dios lo conoce y Él puede proveer. Amén. Él sabe cómo y cuándo. Bueno, comprendiendo todo esto, todas tus razones para pleitear, para discutir, para renegar, para enojarte y para estar en discordia con alguien, pues se acaban. Y entonces solo tendrás deseos de agradar a Dios y alabar el nombre, que es sobre todo nombre, de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Yo voy a hacer algo que no acostumbro a hacer, pero creo que es necesario en este momento.
quiero que pienses en esa persona con la que estás cerca tuyo. En el trabajo, en la casa, en la iglesia, en tu mente y en tu corazón. Cierres los ojos y le vas a dar un abrazo. No necesitas 2 horas, 15 segundos. Piensas y dices, en tu mente, te pido perdón, te perdono. Libérate, sal de eso, sal de esa cueva de opresión, de malas relaciones, y haz lo que Dios quiere. Que Dios cumpla esa petición que le has hecho hoy. Y si no la has hecho, te aconsejo que la hagas algún momento. Es necesario que estés libre. Incrédulos juzgando a la iglesia como motivo de vergüenza. 1 Corintios 6, del 4 al 6, dice: entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga? Y esto ante los incrédulos. Pablo expresa su indignación ante el mal testimonio que los corintios están dando delante de los incrédulos. ¿Qué es lo que se espera? Pues que la iglesia sea luz en este mundo de tinieblas. Que por medio de su buen testimonio los incrédulos vean la obra de Cristo y crean. ¿Cómo van a creer si los pleitos están en tu corazón? ¿Quién te va a confiar y decir, cierto, verdaderamente tú tienes razón, dices que crees en Dios, pero dices que tienes un pleito con alguien conocido tuyo? Cuando estos corintios creyentes iban a los tribunales de los incrédulos, sus pleitos solo servían de espectáculo y de piedra de tropiezo. Nada en este mundo es inventado, solamente lo descubren. Por eso no han visto ustedes esos programas que son de alta audición. ¿Qué pasa? ¿Han escuchado? Claro que lo han escuchado. ¿De dónde cree que vienen? De creyentes que se armaban pleito entre ellos y estaban ahí haciendo que sus conflictos sean ventilados por paganos que se hacen la burla, que los toman como payasos, que los utilizan. ¿Qué pasaba en estos juicios? Ambas partes terminaban con sentimientos de odio, enojo, deseos de venganza. Pablo les dice, para vergüenza suya les digo, ¿acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que ahora entre hermano y hermano litigan, para colmo, delante de los incrédulos. Este es un mal testimonio que no refleja las virtudes cristianas y por ende alguien podría criticar el Evangelio de Cristo por culpa de ese comportamiento. Ahora ustedes podrían decir, no, pero es que hay algunos que no son, que son trigo y... No. Los incrédulos no saben. Te ven hablando de algún momento, tú dices, o de repente, como les dije yo a estos muchachos que se van a casar, pocos invitados van a tener y no hay fiesta de por medio. Pero uno de los invitados va a tener la idea, ni mala ni buena, de sacar una foto. ¿Y dónde lo va a subir? A sus redes sociales, ¿sí? Y a partir de, ¡oh! Mira, se casaron. Cristianos. A partir de ese momento están en la mira. Y no mira nomás, en la mira telescópica. Ahora te quiero ver. ¿Qué tal comportamiento tienes como casado cristiano? Quiero ver. ¿Cómo te comportas?
¿Cómo lo haces? Ya estás en las redes sociales, ya todo el mundo sabe que eres cristiano. Y eso también les advierto a los jóvenes cuando se van a bautizar. Mañana tu nombre va a estar en las redes sociales. Se bautizó, por más que hayas ido hasta Tacaranavi a meterte al río, igual te van a publicar. ¿Y vas a dar testimonio de qué? ¿De un comportamiento indigno? ¿De un comportamiento mundano? ¿De alguien que quiere resolver las cosas a la vieja usanza? Una actitud de esta naturaleza refleja un acercamiento, o sea, una amistad con el mundo, más que un deseo de mostrar a Cristo. Por eso Santiago les dice: oh almas adúlteras, Santiago 4, versos 4 al 6. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hay muchos que piensan que la mundanalidad es lo que se relaciona al mundo de las drogas, el alcohol, los vicios, los placeres. Esas son formas extremas de mundanalidad. Y esas todas lo pueden reconocer como tales. Sin embargo, cuando tomas una decisión como el mundo lo quiere, o cada vez que vives como el mundo lo manda, y que dista de la manera como Cristo lo haría, te estás comportando como un mundano. No puedo decir otra cosa. La pregunta de oro es: ¿eres amigo del mundo o eres amigo de Dios? Y Santiago expresa: oh almas adúlteras, como si fuera un matrimonio. Es que eres la iglesia, la esposa de Cristo, le perteneces a Él, eres parte de su vida. Desde que tú fuiste a Él en arrepentimiento y fe, te has unido a Él. Entonces, ¿por qué fijar tus ojos en algo o en alguien que no es Dios, tu esposo? ¿Cómo puedes serle infiel a Dios? Cuando te adaptas al mundo, cuando usas las costumbres propias del mundo, cuando amas más lo que el mundo te ofrece, cuando prefieres cualquier cosa a estar en el culto, obedeciendo al Señor, cuando te dejas seducir por las pasiones, por los deseos, cuando aceptas como tuyas las normas del mundo. Yo te pregunto: ¿a quién le das tu tiempo? Tu amor, tu pasión, tu lealtad. ¿A quién le perteneces? ¿A quién te entregas? Almas adúlteras, dice Santiago. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amistad con el mundo es adulterio espiritual. ¿Pero qué es el mundo? ¿A qué se refiere amistad con el mundo? Pues no habla del mundo terrenal, este globo redondo de tierra, o el universo, sí, sino del sistema humanístico que rige en nuestros días y que es contrario a todo lo que establece su palabra. ¿En qué está ahora fundamentado todo lo que el cristiano está empezando a seguir? Tú tienes derecho, tú eres el Hijo de Dios, así que puedes demandar lo que quieras. Antes voy a demandar a mi vecino. También lo puedes hacer. Dios te lleva, Dios te protege, Dios te cuida. ¿Quieres romperle el alma? Dios está contigo. Y dice el Señor Jesús en Juan 15, 19: si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí dentro del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Esa es tu realidad? ¿Esa es la forma en la que vives? Odiado por el mundo, no aceptado por las cosas del mundo, no aceptado por la gente común.
Y es que si tienes un gran apego emocional y dependiente al mundo, estás siendo infiel a Dios. Y Juan nos hace recuerdo en su primera carta, capítulo 2, versos 15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa. Y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Dónde buscas amor o placer? ¿Dónde está tu deleite? ¿En las cosas que ofrece este mundo o solamente en Dios? Los placeres del mundo, ya lo dice la palabra, son pasajeros, efímeros, momentáneos, no dan plenitud. Pero todo esto es un asunto del corazón. Entonces la pregunta de oro es, ¿dónde está tu corazón? Lo que vives externamente refleja el estado de tu corazón, tus palabras, tu comportamiento, tus actitudes, esa manera en la que obras con otros y la forma en la que enfrentas cada día manifiesta y pone en evidencia qué tienes en tu corazón. Claramente dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que dices? Eso es lo que está en tu corazón. Y el Señor Jesús le decía a través de Mateo 6, verso 20, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Por tanto, dice Santiago, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo te digo, iglesia, hoy que esa es una decisión que cada uno toma. ¿A quién has decidido seguirle y unirte? ¿Qué vas a decidir hoy? Debes saber que esa decisión te va a llevar a amistad o enemistad con Dios. Es un buen momento para detenerte y pedirle al Espíritu Santo que te ayude a evaluar el grado de mundanalidad que hay en tu vida, en tu corazón. No creas que todo está bien. Tal vez estás sirviendo. Seguro que lo estás haciendo, pero no es a Dios. Necesitas humildad para reconocer que estás fallando y que aún hay esperanza, porque su gracia es mayor. Él da mayor gracia, dice. Por eso dice Dios, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cómo puedes vencer la mundanalidad? Santiago te dice en el capítulo 4, versos 7 al 8. Por tanto, sométanse a Dios. Resistan pues al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos pecadores y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Sométanse a Dios. Él da gracia, pero esta gracia solo viene a quienes, a los humildes, a los que están sometidos a Dios. Necesitas ordenar tu vida, pero bajo las normas y el canon de Dios, del reino de Dios. ¿Qué te falta someter a Cristo? ¿Pueden ser los deseos de los ojos? ¿Los deseos de la carne? ¿La vanagloria de la vida? ¿Qué falta? Que dejes en total gobierno de Dios. ¿Qué áreas de tu vida sigues guardando así celosamente? Yo me imagino que sabes que cuando te entregas a Dios y sometes tu vida a su señorío, hay oposición. El diablo, como un león rugiente, va a buscar acabar contigo. Pero la palabra de Dios dice que resistas sus artimañas, que te opongas a las formas que va a buscar en hacerte caer. Resiste a lo bello que pueda mostrarte, a los placeres del mundo. Resiste a la tentación de querer hacerlo
todo a tu modo, pero resiste con la palabra de Dios. Mantente firme, estable en tu comunión con Dios. Ora, adora, lee su palabra, alábalo, deja que Él reine tu vida. Es tiempo de reconocer tu pecado y es ese pecado de estar con un pie en el mundo y otro en los caminos de Dios. Ya no debe ser así. Necesitas entregarte a Dios plenamente, entregar tu vida, tu corazón, para santificación eterna y para gloria suya. Arrepiéntete y en humildad busca su perdón, su ayuda. Al ver tu condición real, cuando el Señor saque toda esa escoria que está dentro, es probable que no te guste lo que veas, así como no me gustó ver el alcantarillado lleno de raíces. En Santiago 4, versos 9 al 10, dice: aflíquense, lamenten y lloren, que su risa se convierte en lamento y su voz en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Siendo su hijo, vas a experimentar dolor cuando reconozcas que has estado siendo infiel a Dios, a tu Padre. Te va a doler, pero Él está cerca a quienes le buscan de corazón. Ve a Él, deja la mundanalidad y entrégate completamente a Dios. Ahora en 2 Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Hace cuánto que no tienes resultados en tu vida? ¿Te has fijado si estás en conflicto con alguien? ¿Hace cuánto que no se da lo que tú quisieras? ¿No te has puesto a pensar con quiénes quisieras arreglar hoy para que el Señor sane tu tierra? Él es fiel. Y su favor inmerecido siempre te va a exaltar si tú te humillas ante Él, te rindes por completo a Él. Y hoy puedes acercarte con confianza porque Cristo ha abierto el camino al Padre. En Hebreos 4:16 te lo recuerda: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Pídele a Dios que Él te ayude. Los incrédulos, juzgando a la iglesia. Punto número 3, por el mal testimonio de la iglesia. Es de 1 Corintios 6, del 7 al 8. Así que en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Bueno, ante tal espectáculo de mal testimonio, Pablo les dice: es mejor sufrir el agravio o ser defraudado, y no que el Evangelio sea ridiculizado entre los incrédulos. Lo mejor es tratar de resolver las cosas entre hermanos y luchar por mantener la armonía en la familia de la fe, llevando una vida que testifique el poder transformador del Evangelio. Y esto tiene un objetivo: que los incrédulos, en lugar de estar juzgando a la iglesia, pues glorifiquen a Dios, que sirva de influencia para que se conviertan. Mateo, en el capítulo 5, verso 16, refleja lo que dijo Jesús: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Por esa razón el apóstol dice que es mejor sufrir el agravio y dejarle a Dios que se encargue de todas las cosas, que tomar revancha en tus propias manos y crear este problema. ¿Por qué no mejor sufren la injusticia?
¿Por qué no mejor ustedes son los defraudados? Lamentablemente los corintios estaban actuando mal, porque por un lado los pleitos que ellos tenían servían de mal testimonio delante de los incrédulos, y por otro lado la comunión y la unidad del cuerpo de Cristo estaba rompiéndose debido a la rivalidad que se creaba entre ambos hermanos de la fe. Y por eso Pablo les dice: por el contrario, ustedes mismos cometen injusticia y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. De acuerdo a la palabra de Dios, ojalá seas capaz de mantener la unidad de la iglesia y su buen testimonio, y que todo problema sea resuelto dentro de ella, para que Dios sea glorificado. Es tu responsabilidad, iglesia. Saber perdonar, aceptar las injurias, sobrellevar los problemas y no buscar más conflictos. Para esto es imprescindible algo muy importante, y es que mueras a ti mismo. Si vas a seguir queriendo darle gusto a tu viejo hombre, no vas a ir a ninguna parte. Es necesario que dejes de obrar como a ti te parece. ¿Para qué? Para que puedas hacer la voluntad de Dios. Tu voluntad. Por lo que demuestran las evidencias, hasta este momento siempre ha estado peleada con la voluntad de Dios. Así que olvídate de rencores, de diferencias, de miramientos, de dudas, y deja que el Señor sane tu vida, que limpie tus pecados y que obre en ti. Vamos a concluir. De que en la iglesia se van a presentar pleitos, pues no cabe duda. El asunto es cómo los encaran los cristianos involucrados. La preferencia debe ser buscar la solución a través de los mandatos del Señor, con las autoridades elegidas, para que el mundo no invada la iglesia de ninguna manera. Los hijos de Dios deben alejar las costumbres mundanas desde ahora mismo. El problema es que al interior de la iglesia están instaurados los pleitos de manera corriente y por cualquier cosa. Como decían los españoles, por un quítame esas pagas, ya se ha armado un problema. Así es que debemos evitar las susceptibilidades, los miramientos, esas posturas vanidosas que traen malas relaciones. El reto es dejar que el Señor gobierne a sus hijos y que cada vez más estemos deseosos de ocuparnos en amar a los que Dios ama y bendecir la vida de cada uno de nuestros hermanos. Amén. En vez de buscar soluciones a los pleitos, la actitud es abrir tu corazón a la tolerancia, la comprensión y el amor de Jesús, para que los pleitos estén alejados de tu vida. El Señor derrame gracia y misericordia sobre su iglesia. Amén. Señor, queremos darte gracias en esta mañana porque tú eres bueno, porque tú nos muestras, Señor, que tienes paciencia con tu pueblo, que tienes misericordia, que no permites que las cosas se desborden, Señor, sino que nos adviertes a tiempo y nos das la posibilidad de venir y honrarte aquí, en este lugar, de derramar gracias sobre tu iglesia, de derramar buenas actitudes, buen comportamiento, un relacionamiento perfecto entre nosotros. Te doy gracias, Padre, por este día. Y te pido especialmente por todos aquellos que hoy no han podido estar y tú conoces las razones. Pero quiero pedirte especialmente por la vida de Raúl Gutiérrez, por la descompensación que ha tenido esta mañana y que le ha obligado a abandonar este lugar donde él había venido. Sánalo, Señor, pon sanidad en su cuerpo físico y permítele recuperar la fortaleza que tú le has dado siempre. Te pedimos, mi Dios, que tú también, hoy,
nos permitas presentarnos delante de ti sin mancha alguna. Que podamos estar, Señor, limpios, porque vamos a presentar nuestras ofrendas, porque lo vamos a hacer de todo corazón, porque anhelamos, Señor, que tú utilices esto, que lo hacemos voluntariamente, con el corazón dispuesto, con buen ánimo, con corazón alegre, porque queremos ser parte de tu obra de forma efectiva, obedientemente. Bendice a todos aquellos, tus hijos, que hoy van a dar sus ofrendas, que hoy las han traído, que hoy las van a entregar aún de repente a través de un medio virtual. Pero tú conoces los corazones de cada uno de nosotros y te pedimos que los recibas con el mismo amor con el que lo están dando. Todo esto, mi Dios amado, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.